Vamos a aprender en esta ocasión acerca de si María, la Virgen María, tuvo más hijos. Y mira, de verdad, antes de que te sientas agredido, te sientas atacado, porque son a veces los comentarios que escucho que atacan a la iglesia. No, ¿por qué no somos más inteligentes y de verdad prestamos un poquito de atención para que veamos por qué la gente cree lo que cree? Mira, una de las cosas que a los que se somete uno cuando está en medio de la preparación para poder compartir la palabra de Dios, ha habido mucha gente que luego me pregunta que qué estudios tengo, que quién me ordenó, que quién me dijo. Miren, gracias a Dios no tengo necesidad de decirles eso, pero gracias a Dios ya tengo algunos cuantos años en el Señor. Sí fui ordenado por un pastor americano acá en Estados Unidos. Tengo la grande bendición de tener una trayectoria enseñando y discipulando a gente. Tuve la oportunidad también de tener un programa de radio aproximadamente como por 12 años. Así que, y en medio de esas experiencias, me ha tocado y me ha dado Dios la bendición de poder compartir su palabra con todo tipo de personas. Y créemelo, que no es una cuestión de ataque. Créemelo que yo no tengo tiempo para estar elaborando material. Lo que yo puedo ver para atacar a la gente, lo que yo puedo ver y la razón por la cual me motivo a seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios es porque hay muchos corazones que están sedientos, están hambrientos de la palabra de Dios. Así que quédate en estos cortos minutos, préstamelos tantito y déjame te demuestro con la palabra de Dios cómo la Biblia misma nos deja ver que María, la Virgen, tuvo más hijos. Acordémonos que María estaba desposada con José. Eso es parte de lo que la palabra de Dios nos enseña. No es nada ajeno, no es nada extraño. María tenía un compromiso con un hombre, un varón justo, piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre de fe, llamado José. Estaba desposado. ¿Qué significa que estaba desposado? Que ya tenía un compromiso civil. Es el equivalente a lo que hoy en día en nuestras culturas conocemos como el matrimonio por el civil. Ya había un compromiso civil, ya había un compromiso legal prácticamente, pero como se acostumbra todavía incluso en muchas provincias, donde va la pareja, se casan por el civil y todavía se va el hombre y la mujer con sus papás, ponen una fecha para el día de la boda, que le llaman la boda ya por la iglesia, y entonces llega el momento donde se cumple esa fecha y ya se lleva a cabo la celebración. Eso es lo que vemos en el capítulo 25 de Mateo, cuando habla de las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Bueno, en la cultura del pueblo judío se acostumbra así y es parte de lo que se acostumbra todavía en muchas culturas. Yo entiendo que hoy en día pues ya no es algo muy común, es algo muy anticuado, ya algo para muchas personas muy, muy antiguo, muy retrógrada, ya no existe muchas veces incluso eso y ya hoy usamos términos como que unión libre y todo este tipo de cosas. Pero bueno, el desposamiento, el desposatorio era un compromiso civil legal, en el cual ya la persona, incluso si fallaba, en medio de ese compromiso, podían ser sujetas a castigos por medio de la misma ley que les imponía, castigos incluso hasta de muerte. Por eso cuando María quedó embarazada, José quiso dejarla secretamente porque corría el riesgo de que María, al haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es la idea. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se burlaban los fariseos y escribas de él cuando lo atacaban y le decían: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Se acuerdan de esas escenas que vienen allá en el libro del Evangelio según San Juan? Bueno, entonces, y estaba una situación difícil, José estaba en crisis porque se enteró que María estaba encinta. Obviamente era una obra del Espíritu Santo. No hubo, ningún hombre la tocó sexualmente. Dios hizo el milagro de gestar a su hijo dentro del vientre de María, que conocemos como la Virgen María. Y se llevó a cabo todo el proceso. El ángel de Dios fue a hablar con José también en sueño y le dijo: José, no temas tomar a María tu mujer, porque el ser que está en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y ya le explicó. José entonces, como era un hombre temeroso de Dios, creyó en Dios y recibió el mensaje y no hubo ningún problema. Pero fíjate lo que la palabra de Dios nos dice para ir entrando en el tema y te des cuenta, por medio de lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo María tuvo más hijos y los tuvo con José, por supuesto, y esto es parte de lo que nos deja ver la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 1, versículo 24, dice lo siguiente. Después de que José recibe este sueño, dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mira, para empezar ya aquí,
la palabra de Dios hacer mención de un hijo primogénito, da por sentado de que hay más hijos, ¿sí? Más hijos. El primogénito era el primer hijo, en este caso varón, que nacía dentro de las familias. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor sacó de Egipto a Israel y hubo el juicio en todo primogénito de las familias de los egipcios? Murieron, ¿verdad? Bueno, eso habla del primer hijo. Pero vamos más allá, porque dice la palabra de Dios, hablando de José, dice que no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. ¿Pero qué significa que no la conoció? ¿Acaso no la conocía? Pues acuérdate que ya tenía un compromiso con ella, ya estaba desposada con ella. O sea, ya se conocían muy bien. Esto hablando de un conocimiento de amistad, un conocimiento de cariño, un conocimiento filial, ¿verdad? Entonces había un conocimiento, pero ¿a qué conocimiento se refiere? Porque aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, ¿qué significa conocer? Bueno, tenemos la respuesta también en la Biblia, en el libro de Génesis. Si nosotros leemos el libro de Génesis, en el capítulo 1 del libro de Génesis, nos deja ver este pasaje con Adán y con Eva. Y fíjate lo que dice la misma palabra. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Conoció Adán a su mujer Eva. Conoció. Significa, tuvo relaciones íntimas. Tuvo relaciones sexuales. Entonces, hablando y regresando a José, dice la palabra de Dios que José no la conoció. O sea, esto quiere decir que José no tuvo relaciones íntimas con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero vamos más allá todavía y vamos a demostrarlo a través de la palabra de Dios, como la misma Biblia sí nos hace mención de que nuestro Señor Jesucristo tuvo más hermanos. Por ejemplo, si leemos capítulo 6 del libro de Marcos capítulo 6 versículo 1 en adelante, te lo voy a leer, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Fíjate aquí la diferencia, le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, aquí Marco nos hace referencia a que Jesús tuvo varios hermanos e incluso hermanas. Pero bueno, tal vez no creemos esto porque a veces dicen a la gente, es que hay hermanas, son hermanos espirituales, hermanas espirituales. Vamos a ver otro pasaje más en el libro de Juan, capítulo 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, vean la diferencia, le dicen sus hermanos, para que también sus discípulos, o sea, si son hermanos en la fe, hermanos espiritualmente hablando, ¿por qué no le dijeron, por qué no vete para Judea, para que también nuestros hermanos de Judea te conozcan? No. Aquí los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que incluso deja ver la palabra, que incluso sus hermanos no creían en él. Eso es parte de lo que nosotros vemos a través de la Escritura. Dice entonces, versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces habla de sus hermanos de sangre, de sus hermanos en la carne, que tenemos nosotros que saber que la palabra de Dios obviamente no miente. Te doy otro pasaje más en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 19. Fíjate la diferencia que hace la palabra de nuestro Dios. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, porque no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondiendo Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjate aquí, ¿no? Los mismos discípulos que están ahí con nuestro Señor Jesucristo en esta reunión, le dicen a Jesús, tu madre
y tus hermanos. ¿Por qué no le dijeron, Jesús, allá afuera están nuestros hermanos? ¿Sí? Allá afuera están nuestros hermanos y quieren verte, ¿no? Pero hacen una diferencia. Tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Qué dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Estos textos nos permiten ver claramente en varios pasajes que ya te acabo de demostrar, en estos breves minutos, cómo María la Virgen tuvo más hijos. Y no debería de escandalizarnos, es que es algo muy natural. María tuvo un matrimonio muy bonito con José. María fue una mujer bienaventurada que halló gracia delante de los ojos de Dios, una mujer elegida por Dios, y José pues tuvo también el privilegio de ser el tutor de nuestro Señor Jesucristo, el que lo crió, el que le enseñó incluso su oficio. No tiene nada de extraño, era una familia humilde, común y corriente como la somos los que tenemos familia. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos a través de las redes sociales, gracias por compartir nuestros videos. Les pedimos por favor compártanlo para poder llegar cada día a más corazones, que estamos viendo que realmente estamos alcanzando cada día más y más personas a través de estos videos. Gracias por sus comentarios, buenos y malos. Algunos malos los leo, a veces ya cuando veo que van con toda la intención de ofender, de hablar malas palabras en contra de uno, ya no los sigo leyendo, pero sus preguntas las sigo leyendo día con día. Hasta la próxima, Dios me los bendiga, gracias por seguirnos.